El sistema cardíaco. Comenzaremos hablando sobre la anatomía del corazón. Para poder comprender este tema, tenemos que comenzar con la interrogante más importante. ¿Qué es el sistema cardíaco? El sistema cardíaco es el sistema más importante del cuerpo, teniendo el corazón como órgano principal. Este se asemeja al tamaño de un puño y está compuesto de tejido muscular y bombea sangre por todo el cuerpo. La sangre viaja a través del cuerpo por medio de los vasos sanguíneos, tubos llamados arterias y venas. A este proceso se le conoce como circulación. El corazón y los vasos sanguíneos juntos constituyen el sistema cardiovascular. El corazón tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Hay un tabique, llamado diafragma, entre las 2 aurículas y un tabique entre los 2 ventrículos. Las arterias y las venas entran y salen del corazón. Las arterias sacan sangre del corazón y las venas la transportan. La sangre que fluye a través de los vasos sanguíneos y a través de las cámaras del corazón están controlados por válvulas. Ahora hablaremos de la posición anterior del corazón. Esta tiene una mayor relación con el timo y la costilla external anterior. Las cámaras cardíacas que componen la cara son el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la fuente de los grandes vasos sanguíneos, la vena cava superior, aorta y arteria pulmonar. Hay 2 extensiones a ambos lados de la arteria pulmonar y la aorta, los apéndices auriculares izquierdo y derecho, que provienen de las aurículas correspondientes. En la parte ventricular, 2/3 corresponden al ventrículo derecho, que es la cámara en contacto con el esternón. Esta es una objeción importante al observar el corte transversal de la cavidad torácica. El tercero corresponde al ventrículo izquierdo y la línea de separación es la rama descendente anterior, una de las ramas terminales de la arteria coronaria izquierda y la vena del mismo nombre. Además, esta cara presenta el surco coronario, que tiene una disposición transversal y en el cual se puede hallar la arteria coronaria derecha y la vena cardíaca menor. Ahora hablaremos de la posición posterior del corazón. La cara está en contacto con el esófago a través del seno oblicuo del pericardio, fondo del saco de Halley, y el pericardio separa el corazón de la columna torácica. Está compuesto principalmente por la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y una pequeña aurícula derecha. La aurícula izquierda, con un eje horizontal largo, continúa hacia ambos lados y las venas pulmonares fluyen hacia ella. La cavidad es la única cavidad que no está en contacto con el diafragma. Tiene una estrecha relación con el esófago, por lo que su huella quedará impresa en la superficie posterior de la aurícula. Esta relación se ha utilizado clínicamente en exámenes de imagen y llenado del esófago para mostrar el aumento del volumen de la aurícula. La porción del ventrículo izquierdo corresponde a la cara que tiene forma de media luna, generalmente llamada talón, y su receso corresponde al surco coronario, que es la arteria coronaria izquierda y la vena cardíaca grande, y el seno coronario. Ahora hablaremos de la vista interna y externa del corazón. Comenzaremos por la vista externa. Podemos observar que el corazón tiene forma de un cono invertido. En el ápice está apuntando hacia la izquierda. En la parte inferior están los vasos sanguíneos que llevan sangre hacia adentro o hacia afuera del corazón. Aquí se debería observar la vena cava inferior, pero en esta imagen podemos lograr observar la vena cava superior, la aorta y la arteria pulmonar. En la vista interna del corazón nos vamos a encontrar 4 cavidades, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Antes de la válvula tricúspide, por esta área de aquí, se debería observar lo que es la aurícula derecha y en esta área de acá la aurícula izquierda. Está compuesto por el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entre ellos está la válvula tricúspide
la válvula pulmonar y la válvula mitral. Clasificación y tamaño del corazón. El tamaño y peso modesto del corazón ofrecen pocas pistas de su increíble resistencia, aproximadamente del tamaño del puño de una persona. El corazón, lleno de orificios y con forma de cono, pesa menos de 454 gramos, bien encajado en el mediastino inferior medio, la cavidad medial del tórax. Limita anteriormente con el plastrón esternocostal, posterior con la columna vertebral, anterior con la base del cuello, abajo con la cara superior del diafragma y lateral por los pulmones y la pleura. Su apéndice más puntiagudo está dirigido hacia la cadera izquierda y descansa en el diafragma, aproximadamente al nivel del quinto espacio intercostal. Aquí es exactamente donde uno colocaría un estetoscopio para contar la frecuencia cardíaca de un pulso apical. Su parte posterior superior ancha o base, donde emergen los grandes vasos del cuerpo, señala hacia el hombro derecho y se apoya debajo de la segunda costilla. Revestimiento y pared. El corazón está revestido por un saco de doble membrana denominado pericardio. El pericardio es una membrana fibroserosa que cubre el corazón y el inicio de los grandes vasos. El pericardio es un saco cerrado compuesto por dos capas, pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso se continúa con el centro teginoso del diafragma. Esta capa fibrosa ayuda a proteger el corazón y los ancla a sus estructuras circundantes como el diafragma y el esternón. El pericardio seroso, la superficie interna, está tapizada por una membrana serosa brillante. La capa parietal del pericardio seroso, esta lámina se refleja sobre el corazón y los grandes vasos, aorta, tronco y venas pulmonares, como la lámina visceral del pericardio seroso. Las membranas serosas del pericardio producen un resbaladizo líquido lubricante, líquido seroso. Este líquido permite que el corazón bombee fácilmente en un entorno relativamente libre de fricciones a medida que las capas serosas del pericardio se deslizan suavemente entre sí. Las capas del corazón desde adentro hacia afuera son el endocardio, una delgada capa interna o membrana de revestimiento del corazón que también cubre sus válvulas. Está formada por endotelio y tejido conectivo subendotelial. El miocardio, una gruesa capa media helicoidal formada por músculo cardíaco. Las paredes del corazón están formadas en su mayor parte por miocardio, especialmente en los ventrículos. Cuando los ventrículos se contraen, produce un movimiento de compresión debido a la orientación en doble hélice de las fibras musculares cardíacas del miocardio. Y el pericardio se divide en dos: pericardio fibroso y pericardio seroso. El pericardio seroso se divide en lámina parietal y lámina visceral, llamada también el epicardio. El epicardio es una delgada capa externa formada por mesotelio. Para esta descripción dividiré el tema en 4 regiones: los sonidos cardíacos, las cavidades o las cámaras cardíacas, los grandes vasos anexos y la circulación sanguínea. Los latidos cardíacos. Los sonidos cardíacos son parte fundamental en la toma de los signos vitales en un ser vivo. Normalmente el ser humano tiene 70 latidos por minuto. Estos latidos corresponden a dos movimientos del corazón: la sístole, cuando el corazón se contrae, y la diástole, cuando se relaja. Según Moore, con la ayuda de un aparato llamado fonendoscopio, estos sonidos pueden ser audibles. Consta de 2 tonos. El primero es un loop, que corresponde cuando la sangre pasa desde la aurícula a los ventrículos, y el segundo un dup, cuando los ventrículos expelen la sangre del corazón. Los sonidos cardíacos son producidos por el cierre súbito de las válvulas unidireccionales, que normalmente impiden el retorno del flujo sanguíneo durante la contracción del corazón. En esta imagen de Marie se aprecia un resumen de los movimientos. Primeramente esta, que muestra el llenado ventricular cuando las válvulas se abren, dan el paso desde las aurículas hasta los ventrículos por medio de una contracción en las aurículas. Aquí vemos la válvula tricúspide, que da el paso de la sangre venosa del atrio izquierdo al atrio derecho, y la válvula mitral, que abre el paso de la sangre arterial de la aurícula derecha al ventrículo derecho. En la siguiente imagen corresponde a la fase de contracción isovolumétrica. Quiere decir que las válvulas se van a cerrar para impedir el retorno de la sangre a los atrios. Seguidamente
seguidamente la fase de la expulsión ventricular, en donde se observan las flechas negras en los ventrículos, donde están los músculos encargados de la contracción fuera del corazón. Además, también es visible la apertura de las valvas en esta parte y finalmente la relajación del músculo cardíaco. El corazón humano posee 4 cámaras, 2 superiores llamadas aurículas o atrios que reciben la sangre y 2 expulsores o bombas que son los ventrículos. En esta imagen notamos el tabique cardíaco, llamado así por Moore. Este divide el corazón en izquierdo y derecho. Por cada cavidad hay 4 válvulas, una por cada espacio. Estas evitan que la sangre retorne en el momento del bombeo. Cada cavidad tiene diferentes funciones correspondientes de su ciclo. Grandes vasos anexos. La aorta es la arteria de mayor calibre en el cuerpo humano. Contiene un promedio de 30 milímetros de diámetro. La vena cava superior es una vena de gran calibre. Pasa a través del pericardio y también entra en la aurícula derecha por parte inferior del tercer cartílago costal. El tronco pulmonar, también llamado arterias pulmonares, lleva la sangre del corazón a los pulmones y las venas pulmonares la devuelven al corazón. La vena ácigo se encarga de llevar la sangre venosa a las venas cava superiores e inferiores. Y por último, la vena cava inferior es una vena de gran calibre que pasa a través del diafragma a nivel de la octava vértebra torácica y entra en el pericardio. La aorta es visible en esta imagen. Ella contiene una dilatación en su nacimiento, cuyo nombre, según Coscarelli, es senos de Valsalva. Este le da el nacimiento a las primeras ramas de la aorta, las arterias coronarias. Aquí, una segunda dilatación llamada callado aórtico. La tercera dilatación es distal al callado. Están los nacimientos de la aorta subclavia y el tronco brachocefálico. Luego de esto, hacia caudal, llamaremos a esta aorta descendente. Circulación cardíaca. El corazón es llamado doble bomba por Marie. Esto es debido a que se contemplan 2 ciclos, el mayor y el menor. La circulación mayor o general o sistémica es la que se encarga de llevar los nutrientes a los tejidos y comprende el recorrido de la sangre del atrio izquierdo, que por medio del orificio atrioventricular, en donde está la válvula mitral, al ventrículo. Este lo bombea fuera del corazón a través de la aorta, el cual llega hacia los capilares sanguíneos, donde produce el intercambio gaseoso y se conecta con las venas. De allí pasa hacia las venas cavas superior e inferior y retorna la sangre al atrio derecho, donde termina este recorrido. De esta manera empieza la circulación menor o circulación pulmonar, así llamada debido a su proceso, que es en los pulmones. Este proceso inicia con la recepción de la sangre pobre de oxígeno en el atrio derecho, que por medio de la válvula tricuspide pase hacia el ventrículo derecho para ser expulsada por medio de la válvula semilunar a través de las arterias pulmonares hacia el pulmón para llegar a hacer la hematosis. Pasando esto, retorna al atrio izquierdo por medio de las venas pulmonares, dando aquí otra vez el comienzo del ciclo cardíaco. Cabe destacar que las arterias pulmonares son las únicas que transportan sangre pobre de oxígeno, igualmente las venas pulmonares son las únicas que transportan sangre oxigenada. Las válvulas cardíacas y su funcionamiento. La válvula aórtica se encuentra situada entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Pertenece a una de las 2 valvas semilunares del corazón. Tiene 3 cúspides. La mayoría de la población tiene de manera congénita 2 valvas. Es la última estructura del corazón por la que viaja la sangre antes de detener el flujo a través de la circulación sistémica. En cuanto a esta estructura, podemos decir que está compuesta por 3 cúspides que se pueden nombrar: posterior izquierda, que es el origen de la coronaria izquierda; anterior, origen de la coronaria derecha; posterior derecha. Y también podemos decir que cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la sístole, la presión aumenta en el ventrículo izquierdo. Cuando la presión en el ventrículo izquierdo se eleva por encima de la presión en la aorta, la válvula aórtica se abre, permitiendo que la sangre salga del ventrículo hacia la aorta. Cuando la sístole ventricular se acaba, la presión en el ventrículo izquierdo baja rápidamente. Válvula tricúspide. En cuanto a la posición anatómica, podemos decir que se encuentra al lado dorsal derecho del corazón, en la posición superior del ventrículo derecho. ¿Cuál es la función de la válvula tricúspide? Es que funciona como
una válvula unidireccional que se cierra durante la sístole ventricular para evitar la regurgitación de la sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Se abre durante la diástole ventricular, permitiendo que la sangre fluya desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. En cuanto a la válvula pulmonar, podemos decir que es una válvula semilunar del corazón que se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar y tiene 3 cúspides. Podemos describir que en el ápice del cono arterioso del orificio pulmonar está protegido por 3 cúspides semilunares, 2 delante y 1 detrás, con bordes libres que se proyectan hacia arriba en el lumen del tronco pulmonar. El borde libre de cada cúspide presenta un nódulo fibroso de cúspide semilunar en el centro, con 2 porciones laterales finas. El lúnculo de la cúspide semilunar. Cada cúspide forma una bolsa por una dilatación denominada seno pulmonar en la porción inicial del tronco pulmonar. Ok, en cuanto a su funcionamiento, ¿qué podemos decir nosotros del funcionamiento de las válvulas? Ok, la sangre que regresa de las aurículas presiona las válvulas auriculoventriculares. A las válvulas auriculoventriculares se fuerzan al abrirse. A medida que se llenan los ventrículos, los colgajos de las válvulas auriculoventriculares cuelgan sin fuerza en los ventrículos. Luego de esto, podemos ver que las aurículas se contraen de modo que fuerzan la sangre adicional en los ventrículos. Ok, después de los ventrículos, ¿qué podemos ver que pasa? Los ventrículos se contraen con la fuerza de los vasos contra los colgajos de las aurículas ventriculares, las válvulas auriculoventriculares se cierran y los cordones tendinosos se tensan, lo que evita que los colgajos de las válvulas se repliquen dentro o fuera de las aurículas. ¿Qué podemos decir en cuanto al funcionamiento de las válvulas semilunares? Que a medida que se contraen los ventrículos y aumenta la presión intraventricular, la sangre es impulsada hacia arriba contra las válvulas semilunares, lo que las fuerza a abrirse. Así como podemos observar en la imagen, podemos decir también que a medida que se relajan los ventrículos y disminuye la presión intraventricular, la sangre fluye hacia atrás desde las arterias de modo que llena las valvas de las válvulas semilunares y la fuerza a cerrarse. Allí podemos ver una imagen que describe automáticamente el funcionamiento de las válvulas cardíacas, como lo mencioné anteriormente. Introducción a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos forman un sistema de transporte cerrado por donde la sangre circula, denominado sistema vascular. Hay 3 clases de vasos sanguíneos, que son las arterias, venas y capilares. Cuando el corazón late, la sangre es impulsada en las arterias grandes que salen del corazón para desplazarse en las arterias que tienen diámetros cada vez más pequeños y después a las arteriolas que nutren los lechos capilares de los tejidos. Los lechos capilares se drenan mediante vénulas que a su vez se vacían en las venas, las cuales finalmente se vacían en las grandes venas, que son las venas cavas que entran al corazón. En cuanto a la anatomía microscópica de los vasos sanguíneos, podemos decir que las paredes de estos poseen 3 revestimientos o túnicas, excepto los capilares. Estos son la íntima, media y adventicia. La primera de ellas es la túnica íntima. Esta es la capa más interna del vaso sanguíneo, compuesto por una sola capa de células epiteliales extremadamente aplanadas o endotelio, que reciben soporte de un delicado tejido conectivo. Y en el caso de las arterias, el margen externo de la íntima contiene una capa gruesa de fibras elásticas denominada membrana o lámina elástica interna, como podemos observar aquí. Los capilares se componen solo de esta túnica, además de una membrana basal de soporte. La túnica media es la capa intermedia compuesta principalmente por músculo liso. Este músculo liso puede contraerse reduciendo su diámetro, vasoconstricción,
o relajarse aumentando su diámetro en un proceso llamado vasodilatación. Cualquier cambio resultante en el diámetro del vaso afecta tanto a la presión sanguínea como al flujo a través de los tejidos. Las arterias tienen una banda fina de fibras elásticas denominada lámina elástica externa, localizada entre la media y la adventicia. Y también podemos observar que la túnica media es más gruesa en las arterias que en las venas. La túnica adventicia es la capa más externa formada de tejido conectivo. En las venas esta capa suele ser de mayor espesor que la media. Su función básica es el soporte y la protección de los vasos. Las paredes de los vasos son demasiado gruesas como para permitir la difusión entre el torrente sanguíneo y los tejidos circundantes, o incluso entre la sangre y los tejidos del propio vaso. Para ello, las paredes de los grandes vasos contienen pequeñas arteriolas y vénulas que nutren las fibras musculares lisas, los fibroblastos, los fibrocitos de la media y la adventicia. A estos vasos sanguíneos se les denomina vasa vasorum. Diferencias estructurales en las arterias, venas y capilares. Las arterias son los vasos sanguíneos que transportan sangre a una presión relativamente elevada desde el corazón y la distribuyen por todo el organismo. La sangre atraviesa una serie de arterias de un diámetro cada vez menor, arterias elásticas, arterias musculares y arteriolas. Las arterias elásticas o arterias de conducción transportan grandes volúmenes de sangre desde el corazón, por lo que son extremadamente resistentes. Las arterias musculares o arterias de distribución, también conocidas como arterias de mediano calibre, transportan la sangre al músculo estriado corporal y a los órganos internos. Las arteriolas son las más pequeñas que las anteriores. Son las que controlan el flujo sanguíneo entre arterias y capilares. Los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños y delicados. Se extienden y se ramifican por los tejidos y solo a través de sus paredes puede producirse el intercambio entre las células del tejido y la sangre. Los capilares no funcionan como unidades individuales. Una única arteriola, esta que vemos aquí, suele originar docenas de capilares que desembocan en varias vénulas. Un lecho capilar contiene varias conexiones relativamente directas entre las arteriolas y las vénulas. Las venas. Las venas recogen la sangre de todos los tejidos y órganos y la devuelven al corazón. Las paredes de las venas son más finas y menos elásticas, por lo que la presión sanguínea en las venas es menor que la de las arterias. Siguiendo el patrón de flujo sanguíneo desde las más pequeñas a las mayores, hay tres tipos: vénulas, venas medias y venas grandes. Las vénulas son las más pequeñas que recogen la sangre de los capilares. Las venas de tamaño medio drenan los plexos venosos y acompañan a las arterias de mediano calibre. La capa más gruesa es la adventicia, como se observa en la imagen. Venas grandes. En estas venas de gran tamaño todas las capas son más gruesas y tienen la adventicia bien desarrollada. Válvulas. En los miembros, las venas medias poseen válvulas que se forman a partir de repliegues de la íntima. Estas actúan como válvulas cardíacas, evitando el retorno de la sangre. Cuando los músculos esqueléticos se contraen y presionan las venas flexibles, las válvulas proximales al área de contracción se fuerzan a abrirse y la sangre se impulsa hacia el corazón. Las válvulas distales, estas que observamos aquí, al punto de contracción se cierran por retroflujo. Hola, mi nombre es Michelle Corales y yo les voy a hablar sobre las principales arterias de la circulación sistémica. Primero que nada, la circulación sistémica es parte del sistema cardiovascular que transporta la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo al resto del cuerpo, a través de la arteria aorta y sus ramas. La aorta es la principal arteria del cuerpo humano. Esta se origina hacia arriba desde el ventrículo izquierdo del corazón como la aorta ascendente. Seguidamente, esta se arquea hacia la izquierda como el cayado de la aorta y a continuación esta se hunde en el tórax, continuando con la columna vertebral como la aorta torácica y finalmente esta pasa por el diafragma en la cavidad abdominopélvica
en donde se convierte en aorta abdominal. Cada parte de la aorta contiene ramas arteriales. La aorta ascendente es la primera porción de la aorta que abarca desde el corazón hasta el comienzo del arco de la aorta. En ella se originan la arteria coronaria derecha e izquierda. Ellas corren a lo largo del exterior del corazón y tienen pequeñas ramas que penetran el músculo cardíaco para llevar sangre. La segunda parte de la aorta es el callado aórtico, el cual se ramifica en el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. La primera rama que sale del callado aórtico es el tronco brachiocefálico, el cual se ramifica en la arteria carótida común derecha, que es la principal para el suministro de la sangre del cerebro, y en arteria subclavia derecha, que es una de las vías arteriales más importantes de la cabeza, cuello y tórax. La arteria carótida común izquierda es la segunda rama del callado aórtico. Esta se divide formando la carótida interna izquierda, que nutre el cerebro, y la carótida externa izquierda, que nutre la piel y los músculos del cuello y cabeza. La arteria subclavia izquierda es la tercera rama del callado aórtico. Esta sale de una arteria importante que es la arteria vertebral, la cual nutre parte del cerebro. En la axila, la arteria subclavia se convierte en arteria axilar para continuar en el brazo como arteria braquial que nutre el brazo. En el codo, esta arteria braquial se divide formando la arteria radial y la arteria cubital que nutren el antebrazo. Las ramas arteriales de la aorta torácica son 10 pares de arterias intercostales que nutren los músculos de la pared torácica. Otras ramas de la aorta torácica son las arterias bronquiales que nutren los pulmones, las arterias esofágicas que nutren el esófago y las arterias frénicas que nutren el diafragma. La primera rama arterial de la aorta abdominal es el tronco celíaco, el cual se divide en la arteria gástrica izquierda que nutre el estómago, la arteria esplénica que nutre el vaso y la arteria hepática común que nutre el hígado. La arteria mesentérica superior es aquella que nutre la mayor parte del intestino delgado y la primera mitad del intestino grueso. Las arterias renales, derecha e izquierda, estas nutren los riñones. Las arterias gonadales, derecha e izquierda, nutren las gónadas. En las mujeres son denominadas las arterias ováricas que nutren los ovarios y en los hombres se denominan las arterias testiculares que nutren los testículos. Las arterias lumbares no están señaladas aquí, pero estas arterias nutren los músculos pesados del abdomen y las paredes del tronco. La arteria mesentérica inferior despariada es aquella que nutre la segunda mitad del intestino grueso, y las arterias ilíacas comunes derecha e izquierda, que son la parte final de la aorta abdominal. Cada una de ellas se divide en arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna que nutren los órganos pélvicos. La arteria ilíaca externa entra en el muslo y se convierte en arteria femoral. La arteria femoral tiene una rama, que es la arteria profunda del muslo, la cual nutre el muslo. En la rodilla, la arteria femoral se convierte en arteria poplitea, y esta arteria poplitea se divide en arteria tibial anterior y posterior. La arteria tibial anterior y la posterior nutren la pierna y el pie. La arteria tibial anterior termina en la arteria pedia dorsal y a través de la arteria arqueada nutren el dorso del pie. Yo les voy a hablar sobre las principales venas de la circulación sistémica, las cuales se dividen en dos: las venas que drenan la cabeza y los brazos y se vacían en la vena cava superior, y las venas que drenan la parte inferior del cuerpo y se vacían en la vena cava inferior. Las venas que se drenan en la vena cava superior son las siguientes: la vena radial y cubital, la vena cefálica, la vena vertebral, la vena yugular interna, la vena subclavia, la vena basílica y las venas brachiocefálicas. La vena radial y cubital van a drenar el antebrazo. Estas dos venas se unen para formar la vena braquial.
la cual van a drenar el brazo para luego ser vaciada en la vena axilar. La vena cefálica va a drenar la parte lateral del brazo para luego ser vaciada en la vena axilar. La vena basílica drena parte media del brazo y se vacía en la vena braquial. La vena basílica y la cefálica se unen en el codo mediante la vena cubital mediana. La vena subclavia recibe sangre venosa del brazo a través de la vena axilar y también recibe sangre venosa desde la piel y los músculos de la cabeza a través de la vena yugular externa. La vena vertebral drena la parte posterior de la cabeza y la vena yugular interna drena los senos durales del cerebro. Las venas brachiocefálicas son grandes venas que reciben drenaje de la vena vertebral, de la vena subclavia y de la vena yugular interna. Las venas brachiocefálicas se unen para formar la vena cava superior que entran al corazón. Ahora les voy a hablar sobre la vena cava inferior. La vena cava inferior es mucho más larga que la vena cava superior. Esta devuelve la sangre al corazón desde todas las regiones del organismo que se encuentran por debajo del diafragma. Entre las venas que se drenan en la vena cava inferior tenemos las siguientes: las venas renales, las venas tibiales anterior y posterior de la vena peronea, las grandes venas afenas, la vena ilíaca común, la vena gonodal derecha y la vena gonodal izquierda, la vena portal hepática y las venas hepáticas. Las venas tibiales anterior y posterior y la vena peronea drenan la pierna, específicamente la pantorrilla y el pie. Luego, la vena tibial posterior se convierte en la vena poplítea en la rodilla y la vena femoral en el muslo. Seguido, la vena femoral se convierte en la vena ilíaca externa a medida que va entrando en la pelvis. Las grandes venas afenas reciben el drenaje superficial de la pierna. Comienzan en el arco venoso dorsal del pie, suben en la parte medial de la pierna para luego vaciarse en la vena femoral del muslo. La vena ilíaca común está formada por la unión de la vena ilíaca externa y la vena ilíaca interna. Estas venas drenan la pelvis. Las venas ilíacas comunes se unen para formar la vena cava inferior, que después va a ascender en la cavidad abdominal. La vena gonodal derecha y la vena gonodal izquierda. La vena gonodal derecha drena el ovario derecho en las mujeres y también el testículo derecho en los hombres. La vena gonodal izquierda se vacía en la vena renal izquierda de la parte superior. Por último tenemos las venas renales, las venas hepáticas y la vena portal hepática. Las venas renales drenan los riñones, las venas hepáticas drenan el hígado y la vena portal hepática es una sola vena que va a drenar todos los órganos del tracto digestivo. Luego va a llevar esa sangre a través del hígado antes de entrar a la circulación sistémica. Relaciones homostáticas entre el sistema cardiovascular y los demás sistemas del cuerpo. Maestkay define la homeostasis como la capacidad de los seres vivos de mantener un ambiente interno estable a pesar de los cambios que sufre el cuerpo producto de las interacciones del entorno que nos rodea. Debemos recordar que el sistema cardiovascular es parte del sistema hemostático del cuerpo. Según Martini, está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos que llevan sangre desde él y hacia él. Esta red de vasos conducen la sangre hacia los tejidos que conforman los órganos del cuerpo y se organizan en dos grupos, circulación pulmonar o menor y la circulación sistémica o mayor. La túnica media de los vasos sanguíneos está formada por capas concéntricas de músculo liso, lo cual permite la vasodilatación y la vasoconstricción de estos vasos. Banet y Wheaton encontraron que el músculo liso de la túnica media responde a estímulos locales como cambios de pH, presión de dióxido de carbono o presión de oxígeno. Para mantener la homeostasis circulatoria necesaria para la función óptima del organismo, el sistema cardiovascular debe adaptarse variando sus parámetros hemodinámicos. La vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo. Esto a su vez proporciona más oxígeno en los tejidos del cuerpo junto con nutrientes como glucosas y lípidos.
recordando que en la hemostasis es muy importante cuando se da escasez de nutrientes o un flujo sanguíneo inadecuado. En la vasoconstricción, el procedimiento del cuerpo evita la hipotensión ortostática, que es un descenso excesivo de la presión arterial cuando el individuo se pone de pie. También ayuda a evitar la pérdida de calor, desviando el flujo de sangre caliente al centro del cuerpo para evitar la hipotermia. El Dr. Alboni indicó que las actividades cardíacas que pueden ser modificadas incluyen a la frecuencia con la que los impulsos eléctricos son iniciados en el nodo sinusal, llamados cambios cronotrópicos, y el volumen de la eyección sistólica, que son los cambios ionotrópicos. Wedemeyer encontró que existen 3 niveles de control de la función circulatoria de los mecanismos de control vascular local, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Wedemeyer describe los mecanismos de control vascular local, donde la hipertermia activa consiste en un aumento del flujo sanguíneo como resultado del aumento de la actividad metabólica. La autorregulación del flujo consiste en el aumento del flujo sanguíneo como respuesta a los cambios de presión local, como en el ocasionado en un bloqueo parcial de la arteria. La hipertermia reactiva, donde encontramos un aumento significativo del flujo sanguíneo luego de un periodo de irrigación restringida. Y en respuesta a lesiones, donde la destrucción tisular libera eicanocasonoides y otras sustancias localmente, lo cual actúa sobre las arteriolas de esa región causando vasodilatación a una respuesta inflamatoria. En el sistema nervioso encontramos el sistema nervioso autónomo, que según Smailsky, en la mayoría de los casos las arterias no cuentan con ninguna inervación parasimpática relevante. Sin embargo, las neuronas simpáticas liberan noradrenalina y hormonas adrenérgicas en las arteriolas de ciertos órganos. Los quimiorreceptores, según Wedemeyer, nos indica que se dividen en periféricos y centrales. Los periféricos, encontrados en los cuerpos aórticos y carotídeos, son sensibles a la hipoxia y a ácidos de hipercapnia. Y los quimiorreceptores centrales se ubican en el bulbo raquídeo, que responden a la disminución de la presión de dióxido de carbono en el cerebro y evidencian por una disminución de pH en el fluido extracelular del cerebro. Los vasoreceptores tenemos los carotídeos, que monitorean la presión arterial y el suministro sanguíneo cerebral, mientras que los vasoreceptores aórticos, estos perciben la información acerca de la presión de las arterias principales que reconocen el resto del cuerpo, y sus fibras receptoras envían señales mediante el nervio vago, el glosofaringio y el Henry al núcleo del tracto solitario del bulbo raquídeo. Por último, los termorreceptores, ubicados en la piel, mandan señales al hipotálamo como respuesta a los capilares que reciben señales de vasodilatación o vasoconstricción. Wedemeyer también nos aporta información en el sistema endocrino, donde la vasopresina u hormona antidiurética tiene un efecto de promover la reabsorción de agua a nivel de los túbulos de la nefrona y la vasoconstricción de las arteriolas, aumentando la presión arterial. En el sistema de renina, angiotensina, aldosterona consiste en la acción del conjunto de 3 hormonas, involucrando al hígado, los riñones, los pulmones y la zona glomerular de la cabeza suprarrenal, donde su principal efecto es la vasoconstricción de las arteriolas. Adicionalmente, aumenta la absorción de sodio y la excreción de potasio y iones de hidrógeno en la nefrona. En el péptido natriurétrico auricular ANP actúa reduciendo el contenido de agua, sodio, grasa y tejido adiposo del sistema circulatorio. Y el péptido natriurético ventricular o cerebral BNP tiene los mismos efectos o muy parecidos al ANP, con el agregado de la disminución de un gasto cardíaco. Muchas gracias.